Ficha de identificación. Dentro de la historia clínica, la ficha de identificación es aquella donde se registran los datos personales y generales que nos permiten identificar al paciente. En esta se encuentran datos como el nombre completo, con el fin de no tener errores en la identificación correcta con el paciente, la fecha de nacimiento y edad. Existen casos donde el paciente llega a mentir sobre su edad por cuestiones de pena. Es importante tener en cuenta un cálculo o dato exacto de la edad, pues para el sistema respiratorio la edad puede marcar diferentes cambios. Con la edad, los huesos se vuelven delgados y pueden cambiar la forma. Dentro de la caja torácica no pueden expandirse y contraerse con la respiración efectivamente, con músculos como el diafragma que impiden la inhalación y exhalación suficiente de aire, en el intercambio de oxígeno medio de la sangre con los tejidos, o en los alvéolos que pierden su forma y se hinchan haciendo deficiente el intercambio de oxígeno, y a su vez la baja de defensas contra infecciones pulmonares. El sexo, pues es inclusive identificar el sexo perteneciente de la persona como un dato numérico en censos estadísticos de patologías respiratorias. La ocupación. El ámbito laboral también puede contraer problemas respiratorios en empleos como la minería, el procesamiento de materiales, la industria, refinerías y almacenamiento de combustibles, artesanos de vidrio o de cerámica y laboratorios dentales. El lugar de origen y residencia, dentro de este margen, es tener en cuenta la exposición a factores como la contaminación, pues según la residencia se puede entender si la persona vive cerca de una zona industrializada, donde hay muchas fábricas o una zona donde apenas hay áreas verdes. Estado civil y la fecha de elaboración de la historia clínica, pues por cuestiones legales debe de existir un registro del día en que se realizó la historia clínica. Y por último, la escolaridad. Bueno, ahora empezaremos con los antecedentes heredofamiliares, que son un punto importante que se lleva a cabo en la historia clínica. Estos antecedentes heredofamiliares se puede decir que es una anamnesis sobre estos antecedentes familiares que proporcionan datos sobre herencia y estilo de vida y ambientes compartidos por toda la familia. La función del personal de salud es que debe integrar estos antecedentes médicos familiares junto a otros sociológicos y relacionados que constituyen el genograma del paciente. Algunos datos que se deben incluir en estos antecedentes heredofamiliares sería si la persona, alguno de sus familiares tiene diabetes, quién lo padece, hipertensión arterial, quién lo padece, cáncer, quién lo padece, enfermedades cardiópatas, nefrópatas y malformaciones que haya tenido algún miembro del familiar. Antecedentes personales no patológicos. En los antecedentes personales no patológicos se indagan los datos relacionados con su medio y sus hábitos, con la finalidad de obtener los probables factores que desencadenan el motivo de consulta. Vivienda. La vivienda dentro del aparato respiratorio puede abarcar varios puntos, según el tipo, pues existen familias que cocinan con leña en lugares cerrados o viviendas donde se hace uso de aire acondicionado en exceso. Dentro de esta, la higiene es si es que hay polvo, humedad, moho, en caso de tener familiares con asma, la ventilación del hogar en caso de tener complicaciones respiratorias, las paredes pues es la base de mantener la temperatura en el hogar, y los techos, que pues una mala edificación es propensa a los fríos, lluvias y agentes externos. Higiene. Dieta. Dentro de un margen donde existen patologías pulmonares, algunos alimentos pueden traer consigo malestar o agravamiento, como el consumo de cosas ácidas con la acidez estomacal, bebidas con alto contenido calórico, embutidos como el tocino, jamón o salchichas, los lácteos, la sal y los alimentos fritos. Zoonosis. La convivencia con mascotas que pueden soltar mucho pelo llega a ser un problema en personas con afecciones respiratorias, ya que pueden complicar enfermedades. Toxicomanías. Es común que el consumo de tabaco, marihuana, alcohol, cocaína, cafeína y otras más tengan afecciones con enfermedades respiratorias como es el caso del cáncer.
en vías respiratorias, arritmias, infartos, asma y otras como la hipertensión o la fibrosis. Actividad física. Es importante saber si existe actividad física, pues dentro del aparato respiratorio puede mejorar la absorción de oxígeno, el transporte de oxígeno en la sangre, la eliminación de desechos y la fuerza de la musculatura respiratoria según sea el caso. Antecedentes personales patológicos. Estos se refieren a los padecimientos que el paciente tuvo previamente y se debe cuestionar el cómo sucedió, desde cuándo e incluso el por qué. Padecimiento de enfermedades como cáncer o tumores primarios que sean originados en el pulmón, la tráquea, bronquios, la pleura o el mediastino o en alguna otra parte del cuerpo. Enfermedad infectocontagiosa como antecedente de tuberculosis o otras enfermedades que pueden tener compromiso en el aparato respiratorio, como las neumonías e incluso preguntar por VIH. Enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el EPOC, el asma y enfermedades cardiovasculares y también enfermedades reumatológicas. Es importante preguntar si ha recibido transfusiones sanguíneas. Se debe preguntar el componente, la cantidad y el motivo. Es importante preguntar si ingiere algún medicamento. En caso de ser afirmativo, se debe preguntar qué medicamentos, qué horario y tiempo de uso prescrito. Se deben preguntar los antecedentes quirúrgicos, el tipo de cirugía y fecha, así como también preguntar por hospitalizaciones previas y si hubo presencia de infecciones o secuelas. Preguntar por traumatismos previos como lesiones articulares, esguinces, luxaciones y fracturas óseas que puedan causar daño o deformidades a la caja torácica. Preguntar si hay presencia de alergias a algún alimento, medicamento, al polen o a algún animal doméstico como los gatos y perros. Motivo de consulta. El motivo de consulta o padecimiento actual es la expresión del paciente por la que solicita atención médica. Aquí se deben consignar los signos y síntomas, cronología y semiología. Las infecciones agudas de la vía aérea alta son un problema común de consulta médica. Los microorganismos llegan al aparato respiratorio fundamentalmente por inhalación. Los motivos de consulta más comunes suelen ser secreción nasal, fiebre, tos, dolor de oídos, dolor de garganta, estornudo, pérdida de apetito, obstrucción nasal, falta de aire y dolor al tragar. Interrogatorio por aparatos y sistemas. Sistema nervioso central. Mareo. Sensación de desequilibrio por respirar demasiado rápido y profundo. Parestesia. Sensación de pinchazos y hormigueo porque el oxígeno se queda embotado en la zona central del cuerpo. Necesita equilibrar oxígeno, dióxido de carbono. Lipotimia. Pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro. Cabeza. Cefalia, dolores de cabeza recurrentes por el aumento de la presión en los senos paranasales. Prurito, irritación de la piel, en este caso las fosas nasales, enseguida de estornudos abundantes. Trauma, es un choque emocional que produce daño duradero, en este caso es por una crisis de asma recurrente. Ojos, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Se relaciona con una conjuntivitis, que es una inflamación por infecciones virales o bacterianas. Los fosfenos es aquella sensación de ver manchas luminosas, causada por estornudos recurrentes o un traumatismo en el globo ocular. La diplopia es la percepción de un solo objeto como dos imágenes. Es provocada por un traumatismo en nariz o en cabeza. Oídos. El vértigo es una sensación de falta de estabilidad causada por arritmia cardíaca o presión arterial alta. Otalgia, afección que puede aparecer en el oído interno, medio o externo.
ya sea por la obstrucción en la trompa de Eustaquio. Hipoacusia súbita. Es la pérdida mayor a 30 dB en frecuencias consecutivas, provocada por virus que generan infecciones en las vías respiratorias como la influenza. Nariz. La sinusitis es la inflamación a corto plazo de las membranas mucosas de los senos paranasales que rodean la cavidad nasal. Es producida en los espacios dentro de la nariz y la cabeza, o por el tabique nasal desviado. La anosmia es la incapacidad total o parcial para detectar los sabores a causa de una rinitis alérgica. Los alérgenos pueden ser el polen, el polvo y el pelo de las mascotas. La rinorrea es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, causada por atresia coanal o estenosis de abertura piriforme. Se produce cuando la parte posterior de la nariz nasofaringe está cerrada con el hueso o tejido al nacer. Boca. Odinofagia, ardor o dolor al tragar debido a inflamación, erosión o irritación en los tejidos causada por una faringitis estreptocócida, que esta es una infección bacteriana de la garganta y las amígdalas. Queilitis. Labios agrietados a causa de la deshidratación o respiración bucal. Macroglosia. Trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal. En posición de reposo, protruye más allá del reborde alveolar, generalmente al aumento en la cantidad del tejido. Algunas de las causas son los linfangiomas. Estos son quistes o tumores benignos muy infrecuentes que nacen del sistema linfático de la piel, del cuello, axila, mediastino y retroperitoneo. Cuello. Adenomegalia. Es el aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos y se acompaña de alteración en su consistencia debido a una enfermedad autoinmune a la presencia de virus, hongos o bacterias. Bocio. Agrandamiento anormal de la glándula tiroides que causa tos, dificultad para respirar a causa del hipertiroidismo, que es cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que necesita el cuerpo. Trauma. Es un traumatismo raquimedular. Estos se encuentran lesiones en los nervios frénicos, dos nervios, un derecho y otro izquierdo, que surgen de la médula espinal y recorren la zona del cuello y el tórax hasta el músculo diafragma. Aparato respiratorio. Dolor torácico. Esta es una molestia o sensación presente en la región del tórax. Es causada por un problema intestinal, ya que el aumento del volumen del intestino hace que incremente la presión sobre los órganos y la región del tórax. Disnea. Dificultad para respirar a causa del asma, que este es un trastorno pulmonar que se caracteriza por el estrechamiento de las vías respiratorias. Los conductos que llevan el aire a los pulmones se inflaman y están constreñidos. Cianosis. Coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, causada por hemoglobina anormal o una falta general de oxígeno. Aparato cardiovascular. Palpitaciones. Es la anomalía percibida de los latidos del corazón, ya que son latidos fuertes, rápidos o irregulares. Esto puede ser por arteropatía coronaria, que es la afección en la que se estrechan los principales vasos sanguíneos que irrigan el corazón. Síncope. La pérdida temporal del conocimiento. Una causa de ello es la hiperventilación, la respiración muy rápida que se observa en algunos ataques de ansiedad. Dolor pericordial. Dolor en la zona central del pecho por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, trastornos de la motilidad esofágica y úlcera gástrica y duodenal. Aparato digestivo. Distensión abdominal. Es la sensación de aumento de la presión con hinchazón en el abdomen por la deglución de aire. Melena. Emisión de heces muy negras. Esto puede ser por un cáncer de estómago. Vómito.
La reacción normal del estómago al intentar eliminar los contenidos. Este puede ser causada por migraña, ya que es un dolor punzante severo. Aparato urinario. Cistitis. Infección e inflamación de la vejiga urinaria causada por el sistema inmunológico debilitado. Pielonefritis. Infección de la uretra que afecta los riñones por una bacteria del intestino que baja a través de la uretra. Litiasis renal. Enfermedad por formación de cálculos en el riñón o en el uréter por falta de líquidos. Bueno, ahora empezaremos con los signos y síntomas, lo cual es un componente importante dentro de la historia clínica. Los signos y síntomas es un problema físico mental que presenta una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. La diferencia entre un signo y un síntoma es que un signo es una alteración que puede ser percibida tanto por el enfermo como por el observador externo. Por ejemplo, la fiebre. Y el síntoma, un ejemplo sería el dolor de cabeza, que es una sensación que acompaña al paciente, que el paciente puede sentir. Algunos ejemplos sobre los signos y síntomas, sería el mareo, la náusea, el dolor, la somnolencia, la distermia, que es una sensación de una alteración de la temperatura corporal, por ejemplo, la fiebre, la cefalea. Ahora les hablaremos acerca de la semiología del aparato respiratorio. El principal motivo es el dolor. Es un síntoma muy importante y valorado por los pacientes, quienes creen que cuando se quita el dolor, también lo hace la enfermedad. El parénquima pulmonar, los bronquiolos y el pleura visceral carecen de sensibilidad dolorosa. Una lesión pulmonar puede ser dolorosa en las siguientes condiciones. 1. Si la lesión se extiende hasta la pleura parietal o diafragmática. 2. Si alcanza la tráquea o grandes bronquios. 3. En caso de espasmos vascular sobreañadidos. 4. Como consecuencia de cambios de presión intrapulmonar e intrapleural y o por desplazamiento concomitante de las estructuras torácicas. El dolor que se refiere a nivel de tórax puede ser de origen parietal. Los procesos dolorosos agudos se manifiestan por una sensación molesta de sequedad, quemazón o escozor retroesternal que se exacerba con la tos, inhalación de aires fríos y vapores irritantes, y se mejora con ambientes húmedos y cálidos y cuando se presenta la expectoración. En el siguiente cuadro podemos observar algunos tipos de dolores comunes que se producen en la parte del tórax, como puede ser la pleuritis aguda. Este es un dolor brusco intenso de la región mamaria y submamaria del lado afectado. Es una sensación de punzada y se exacerba a la distensión de la pleura parietal. Disminuye o se calma al desarrollar derrame o con ciertas maniobras, como estar en decúbito lateral. La tos es otro tipo de consulta. Es un mecanismo de defensa mediante el cual se expulsan secreciones y cuerpos extraños de la vía aérea. Aparece en casi todas las infecciones del aparato respiratorio. Es una manifestación frecuente en la semiología respiratoria. Solamente en ocasiones muy raras o excepcionales los enfermos del aparato respiratorio no tosen. En la tos hay unas fases, la cual la primera es una aspiración, es una inspiración profunda. El segundo es una compresión, es una expiración forzada con la glotis cerrada. Y el tercero es una expulsión, es una expiración con la glotis abierta. La tos comienza con una inspiración profunda que es seguida por una expiración forzada contra una glotis cerrada. El estornudo es un esfuerzo expiratorio similar, pero con la glotis continuamente abierta. Estos reflejos, la tos y el estornudo, ayudan a expulsar sustancias irritantes y mantienen despejadas las vías respiratorias. La tos, de acuerdo con el tiempo de duración, se clasifica en lo siguiente. Cuando la tos dura menos de 3 semanas, se considera una tos aguda. Cuando tiene una duración de 3 a 8 semanas, es una tos subaguda.
Y una tos crónica es una duración de más de 8 semanas. Hay diferentes lecturas donde nos indican que cuando tiene una duración de más de 3 semanas ya se considera como una tos crónica. El esputo o la expectoración es la sustancia conocida como moco o flema expelida por la tos que proviene del árbol traqueobronquial, faringe, boca, senos paranasales o nariz. Hay una producción diaria de 100 mililitros. Es importante investigar el color, la cantidad, la consistencia, el olor y el sabor de la expectoración. Puede ser de color blanquecina, la mucopurulenta es verdosa, la purulenta es amarilla y en ocasiones es de color rojo, la que se acompaña de sangre. La que es de color chocolate se presenta en casos de absceso hepático. El negruzco en casos de antracosis. Es solo una orientación. La producción abundante de expectoración es una cantidad mayor de 400 a 500 mililitros en 24 horas. Algunos autores la consideran cuando la expectoración es mayor de 200 mililitros en 24 horas. La expectoración mucoide es translúcida, blanca o gris y se observa más frecuentemente en infecciones virales y fibrosis quística. El esputo purulento, que es amarillo o verde, a menudo se acompaña con la neumonía bacteriana. El esputo maloliente está presente en los abscesos pulmonares anaeróbicos que producen las bacterias anaeróbicas. El esputo espeso y tenaz en la fibrosis quística. Siempre se le pide al paciente que describa cómo es su expectoración o su esputo, en cuanto es el volumen, el color, el olor y la consistencia. Para ayudar a los pacientes a cuantificar este volumen, se hace una interrogación de opciones múltiples. ¿Cuánto crees que toses en 24 horas? ¿Una cucharadita, una cuchara, un cuarto de taza, media taza o una taza completa? Si es posible, se le puede pedir al paciente que tosa en un pañuelo y que nos pueda mostrar la flema. Aquí nosotros podemos observar las características. Una característica normal es un esputo transparente. La disnea es un síntoma, lo cual clínicamente puede ser subjetiva cuando la refiere el enfermo y objetiva cuando lo observa el médico durante la exploración. Puede tener un origen cardiovascular y a veces difícil de diferenciar de la causa respiratoria. Es muy importante diferenciar la disnea originada en el aparato respiratorio que la originada por el aparato cardiovascular. La disnea es un síntoma muy frecuente en el aparato respiratorio, pero no exclusivo, ya que puede ser originado por otros aparatos o sistemas, como por ejemplo el sistema musculoesquelético. Alguna de las preguntas que nos podemos basar para poder identificarlo es la siguiente. ¿Ha tenido alguna dificultad para respirar? ¿Se presenta en reposo o con esfuerzo? Debido a las variaciones en la edad, el peso corporal, aptitud física, no existe una escala absoluta para cuantificar la dificultad para respirar, pero nos podemos basar en las siguientes preguntas. ¿Cuántos escalones o tramos de escaleras puede subir antes de hacer una pausa para respirar? ¿Qué es lo que le pasa cuando tiene la necesidad de llevar bolsas de la compra, barrer, pasar la aspiradora o hacer la cama? La dificultad para respirar ha alterado su estilo de vida y sus actividades diarias o recreativas, y cómo éste le han afectado. Para evaluar la disnea se cuenta con la escala de disnea modificada de la MMRC. También se emplea la escala de Borg modificada al realizar la prueba de caminata de 6 minutos. Adjuntamos una tabla que es de la escala de disnea modificada de MMRC, donde el 0 nos indica que la falta de aire ante actividad física o ejercicio intenso es extenuante. El número 1, falta de aire al caminar rápido en terrenos planos o al subir una escalera o pendiente suave. El grado 2 es la falta de aire que le hace caminar en el plano más despacio que una persona de la misma edad o debe detenerse por disnea al caminar a su propio ritmo en terreno plano. El grado 3 es la falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra.
unos 100 metros, o después de unos minutos en terreno plano. Y el número 4 es la falta de aire al bañarse o vestirse que no le permite salir de casa. Algunos otros datos es la afonía, es una alteración máxima de la disfonía, como la pérdida total de la voz. Uno similar es la disfonía, es la pérdida del timbre normal de la voz por trastornos funcionales u orgánicos de la laringe. El siguiente es la epistaxis, es la hemorragia aguda de los orificios nasales, de la cavidad nasal o de la nasofaringe. La siguiente es la cianosis, color azul o grisáceo de la piel, las uñas, los labios y alrededor de los ojos. Y por último, la hemoptisis es la eliminación de la sangre por el aparato respiratorio, la vómica, que es la salida brusca de aire y secreciones purulentas por la boca mediante un mecanismo de contracción brusca del aparato respiratorio. Y las sibilancias son sonidos respiratorios musicales que pueden ser audibles para el paciente y para otras personas. Terapéutica empleada y estudios de laboratorio y gabinete. Fisioterapia respiratoria. Es una técnica terapéutica pulmonar no invasiva. Esta intenta aliviar los síntomas que dificultan la respiración, enlentecer la progresión del cuadro disfuncional respiratorio, disminuir la resistencia a las vías aéreas, favorecer el estado de salud del paciente, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con alteraciones respiratorias de diferentes índoles. Ejercicios. Está la percusión. Esta se trata de dar palmaditas con las manos ahuecadas sobre la pared torácica y de manera rítmica. La vibración es la comprensión de áreas determinadas del tórax solo durante el segundo momento respiratorio, que es la expiración, para aumentar el caudal del aire expulsado. Drenaje postural. Consiste en inducir la eliminación de la secreción productiva mediante la valoración del posicionamiento corporal. Boca en posición de soplado, con los labios fruncidos, inspirando por la nariz y exhalando por la boca de manera lenta y controlada. Expiración en lapsos de tiempo. Inspirar profundamente para permitir que el tórax se expanda, con expiraciones cortas para arrastrar aún más mucosidad. Control de tos. Respirar y luego inspirar tanto aire como sea posible a través de la boca. Contener unos segundos y luego toser con fuerza, pero desde la profundidad del pecho y no de la garganta. Pruebas de laboratorio. Está la espirometría. Este es el tipo más común de prueba de función pulmonar, ya que mide cuánto aire puede mover hacia y desde los pulmones y la rapidez con la que puede hacerlo. Prueba de volumen pulmonar, también conocida como plastimografía corporal, mide la capacidad del aire de los pulmones y la cantidad de aire que queda después de respirar hacia afuera lo más posible. Prueba de difusión de gases, esta mide que también el oxígeno y otros gases pasan de los pulmones al torrente sanguíneo. Prueba de esfuerzo con ejercicio, esta analiza el efecto del ejercicio en el funcionamiento pulmonar. Exploración física. Hay que identificar las líneas y regiones que permiten la localización de las alteraciones pleuropulmonares. Vamos a comenzar con las líneas del tórax. En la cara anterior del tórax se encuentra la línea medioesternal. Esta está ubicada en la parte media del esternón que desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. La segunda línea es la paraesternal. Esta inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho y a izquierda. La tercera línea es el medio clavicular. Esta desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Las líneas axilar y anterior y posterior, y entre ambas posteriores la pared torácica a posterior. La línea axilar anterior baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax.
En el brazo horizontal, la parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. La siguiente línea es la línea axilar media. Es una línea vertical descendiente que parte del vértice de la axila. La siguiente es la línea axilar posterior. Para la cara posterior del tórax tenemos la línea vertebral, que esta es la vértebra que sigue el trayecto desde las apófisis espinosas de las vértebras. La segunda línea es la escapular. En esta pasan por el borde interno de cada una de las escápulas derecha e izquierda. La siguiente línea es la escapuloespinosa, que esta es horizontal, que sigue la espina de la escápula. Esta señala el cruce de las apófisis espinosas de la tercera vértebra dorsal y constituye el punto de referencia de origen de las fisuras pulmonares. La siguiente línea es la línea infraescapular. También es una línea horizontal que pasa por la parte inferior de la escápula entre la séptima y octava apófisis espinosa dorsal. La siguiente línea es la línea duodécima dorsal o basal de Mauricuan. Corresponde al límite inferior del tórax. La línea se traza con una horizontal a nivel de las duodécimas costillas derecha e izquierda. Esta línea se desplaza 2 a 3 centímetros durante la inspiración y la expiración. Seguimos con las regiones del tórax. Las regiones están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente y son las siguientes. En la cara anterior del tórax tenemos la región supraclavicular, que esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. La región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula. La siguiente región es la región supraesternal, que se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidos. La tercera región es la infraclavicular, que sus límites incluyen el borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axila anterior. Y la última región es la región mamaria. En ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo de una horizontal a la altura de la sexta costilla. Las siguientes regiones corresponden a la cara lateral del tórax, que es la región axilar. En esta las líneas axilares anteriores y posteriores la limitan a los lados. Los límites superior e inferior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. La segunda región es infraaxilar, que ésta se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. En la siguiente es la cara posterior del tórax. Tenemos la región supraescapular, que está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. La siguiente es la escapular, se proyecta precisamente sobre la escápula. La siguiente región es la escapulovertebral, que ésta se localiza entre el borde interno de la escápula y de la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. Y la cuarta región es la infraescapular, que ésta se localiza entre la horizontal, que pasa por el ángulo de ambas escápulas, y la línea duodécima dorsal o basal de Mauricuan. La exploración física del tórax comprende de 4 etapas, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, en la inspección pues tenemos la observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen y estado de la superficie, así como su movilidad. En la inspección es de dos tipos, la estática y dinámica. En la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. Y en la inspección dinámica, pues permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. En la inspección estática veremos algunas deformidades. Estas deformidades se dividen en dos.
que es en las congénitas y adquiridas. Algunos que caracterizan el primer grupo son el tórax acanalado, el pectus excavatum o tórax en embudo, tórax piramidal y tórax piriforme. El tórax acanalado presenta un disco hundido longitudinal del esternón. El tórax en embudo o pectus excavatum se caracteriza por una depresión en la región esternal. El tórax piramidal es una prominencia en la parte anteroinferior de la caja torácica a la altura del apéndice xifoides por excesivo desarrollo costal. Y el tórax piriforme es una forma de espera invertida con gran saliente anterosuperior. En el segundo grupo se incluyen las deformidades adquiridas, los que son el tórax raquítico y el tórax enfisematoso. El raquítico es dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos, aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior, que generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. Y el tórax enfisematoso es voluminoso, cilíndrico con aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. En este se observa en casos de efisema pulmonar. Una vez estudiados la forma y el volumen, revisaremos el estado de la superficie, la cual incluye las características de la piel como su color, la presencia de nervios, efelidez, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores y pues la red venosa colateral. Como ya había mencionado anteriormente, la inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Pero los tipos de respiración anormales pueden ser también de dos tipos: los que son en alteraciones en el número y amplitud de las respiraciones por minuto, es decir, frecuencia respiratoria, y los trastornos del ritmo respiratorio. Las alteraciones de la frecuencia respiratoria son bradipnea, traquipnea, polipnea y bradipnea. Y los trastornos del ritmo respiratorio pueden ser respiraciones de Shake-Stokes, que es ciclopnea, respiración de Kussmaul, respiración grande, respiración de Biot, respiración alternante, respiración suspirosa, etc. Después de la inspección se continúa con la palpación. A través del tacto superficial se confirman las alteraciones de la superficie del tórax y se intentan explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes, así como se podrían detectar otras anormalidades que escaparon a la inspección. Su final es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Esta brinda información sobre partes blandas y caja torácica, los ganglios del cuello y axilas y los movimientos respiratorios, fremitos y vibraciones vocales. Tenemos como primero la palpación del cuello. Aunque el cuello es otra región anatómica, su exploración generalmente forma parte de la exploración del tórax. La palpación es bilateral y simultánea para que sea comparativa. Las características de los ganglios, en el caso de ser palpables, se describirán con base en su número, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y adherencias. Y la siguiente es la movilidad del tórax. Para el estudio de la movilidad se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Para la amplexación superior se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medio e índice deberán situarse sobre las clavículas. Las manos de explorador deben colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. En la amplexación inferior se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Y en la amplexión nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de la caja hemitórax. Para ello se coloca una mano en la cara anterior y otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax, como aquí se muestra. Luego se le pide al paciente que inspire y expire profundo. Note que el hemitórax debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. La transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios
parenquima, pulmonar, pleural y pared torácica producen las vibraciones vocales. Estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. La maniobra consiste en que el sujeto respire con voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente una palabra con U y O, como uno, prolongando el sonido de la U y diciendo uno. En la cara anterior se palparán en la región infraescapular, mientras que en la cara lateral, en las regiones axilares e infraaxilar, y en la cara posterior, en las regiones supraescapular, escapulovertebral y subescapular. Como siguiente tenemos la percusión. En esta se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. En esta la percusión es de dos tipos: comparativa. Con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región, y la percusión topográfica, que se utiliza para limitar los contornos de los órganos. El que se utiliza para la exploración del tórax es la llamada mediata o dígito digital, que esta consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo, ya sea el medio o el índice, y con otro dedo, que es el percusor. En este se realizarán los golpes para obtener el sonido. El dedo plexímetro se coloca sobre la superficie y los dedos restantes deben estar levantados y separados de la piel. La percusión se deberá realizar en las caras posterior, anterior y lateral del tórax, siguiendo las regiones ya descritas para la palpación. Los sonidos obtenidos en la percusión son de tres tipos. El primero corresponde al claro pulmonar, el cual se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal. El segundo corresponde a la matidez, el cual es el resultado de percutir sobre el hígado y el corazón. Y el tercero es el sonido timpánico. Este se genera al percutir el estómago. Y por último tenemos la auscultación, que es la última fase de la exploración física del tórax. Esta se realiza con el estetoscopio. Los ruidos se auscultan en la superficie anterior, lateral y posterior del tórax. La secuencia que se debe seguir es la que se indica a continuación. La cara posterior del tórax comprende 10 sitios en los que se incluye a la cara lateral del tórax. La auscultación se inicia en la región supraescapular izquierda, y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho e izquierdo. Y en la cara anterior del tórax comprende nuevos sitios, cuya secuencia es similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior. Este se inicia en la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas paraesternales, pasando por la línea axilar anterior hasta el sexto séptimo espacio intercostal.